Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Top Up de Top en español. Y hoy traemos a esta audiencia algo que de seguro les gustará. Así que descubre junto conmigo Top 10 de películas de terror que debes de ver. Si disfrutas de un buen largometraje de miedo, en esta lista hemos reunido las 10 mejores películas de terror que puedes ver ahora mismo, tanto clásicas como modernas. El género de terror siempre ha sido uno de los más maltratados por la prensa especializada, argumentando que es un género dedicado a un público juvenil con bajas exigencias y fácil de entretener. ¡Cierto! Sin embargo, existe un reducido conjunto de cintas que, caprichos del destino, consiguieron contentar tanto a crítica como a público. Así que comenzamos este Top 10. Número 10. REC. El argumento de REC nos pone en la piel de Ángela Vidal, una joven reportera de una televisión local a quien le toca entrevistar a un grupo de bomberos, que a lo largo de la noche acude a un edificio de la Rambla de Barcelona en auxilio de una anciana. ¿Ya te empezaste a asustar? Pues este es solo el comienzo de una larga pesadilla. Tras descubrir que un peligroso virus que convierte al huésped en un animal sediento de sangre se ha expandido por el edificio. Grabado con el formato de falso documental y siempre con la cámara al hombro, muchos critican que la cinta es un constante mareo, pero sus largos planos de secuencia y sobre todo la tan conseguida sensación de estar en un auténtico pasaje de terror convierten a REC en la mejor película de terror española. Número 9. La Masacre de Texas. Cuando 5 adolescentes se adentran en el Texas más profundo para visitar la tumba supuestamente profanada de la abuela de uno de ellos, poco imaginaban que este viaje se convertiría en un episodio atroz de violencia, salvajismo y canibalismo por culpa de una familia algo disfuncional. Dirigida por Tobe Hooper, director desconocido hasta entonces, y protagonizada por varios actores amateurs, revolucionó el cine de los 70 y la forma en que conocemos el cine de terror el día de hoy. La película sentó las bases del subgénero de terror más tarde conocido como slasher, que consiste en que un asesino va acabando con sus víctimas de una en una, y cuyos principales exponentes, además de la matanza de Texas, son Scream, Viernes 13 o Halloween. Número 8. Evil Dead o Posesión Infernal. Posesión Infernal es uno de los casos más curiosos del cine de terror. La saga está compuesta por 4 películas, de las cuales una es un remake. La primera película, como se le conoce en nuestro país, Posesión Infernal, fue escrita y dirigida por Sam Raimi, con medios muy rudimentarios. Protagonizada por Bruce Campbell, la trama gira en torno a un grupo de jóvenes que decide pasar unos días en una cabaña abandonada en el bosque, siendo su estancia interrumpida por el ataque de un espíritu malvado que fue despertado por los personajes. Tal fue el éxito del film que años después, director y protagonistas dieron luz verde a una secuela que volvía a contar los hechos de Posesión Infernal, añadiendo más metraje y mejores efectos. En 2013 llegaría el remake de Evil Dead, una película mucho más violenta y seria que la original, catalogada por muchos, entre los que me incluyo, como una de las mejores películas de terror de los últimos años. Número 7. Halloween. Como suele suceder con este tipo de películas, Halloween se rodó de manera independiente con un presupuesto irrisorio, o sea, muy bajo. Pero debido al éxito de taquilla, inició una franquicia que cuenta en su haber con 8 secuelas que explotaban al personaje de Michael Myers y la maldición del pueblo ficticio de Haddonfield. Además, la noche de Halloween originó el subgénero de cine de terror conocido como slasher, y en ella nos narra la historia de un enfermo psiquiátrico encerrado por haber asesinado a su hermana mayor. Se fuga de una clínica mental pasados 15 años con el objetivo de conseguir asesinar a su hermana menor. Algunos críticos de cine consideran que esta fantástica película de miedo es una crítica a la generación de los 70 en Estados Unidos, mientras que para otros fue solo eso, una gran película de terror. Según parte de la crítica especializada, esta obra cambió su género cinematográfico para siempre. Número 6. It.
El remake de It, o Eso en español, de 1990, la película basada en la exitosa novela homónima de Stephen King, es uno de los largometrajes de terror más aclamados de los últimos años y por ello no podía faltar en esta lista. It de 2017 nos devuelve a la ciudad de Derry de finales de los años 80 con un reparto carismático y un Pennywise capaz de helarle la sangre hasta el más valiente. La película está ambientada entre octubre de 1988 y junio de 1989, cuando se están produciendo extraños asesinatos y desapariciones de niños en la ciudad. En esta aventura, acompañamos a un grupo de niños que descubren qué es lo que anda mal en Derry y se enfrentan a ello a pesar del miedo para evitar que se produzcan más víctimas. Número 5. Viernes 13. Y entramos al top 5 de esta serie de películas de terror y no podía faltar esta espectacular serie de películas. Viernes 13 es una de las sagas del género de terror más popular. La cinta original, estrenada en 1980, es en la actualidad una película de miedo clásica que todo amante del género tiene que ver, por lo que se ha ganado un hueco en nuestra lista. El largometraje nos traslada al campamento Crystal Lake, en el que fueron brutalmente asesinados 2 monitores en el año de 1958. 21 años después, el campamento va a volver a abrir sus puertas y un grupo de monitores acude para prepararlo todo para la apertura. Pero el villano Jason Voorhees se cruza su camino y empieza a sembrar el terror. Número 4. El Exorcista. Uno de los mejores films de terror de la historia, así como una de las películas con más parodias y referencias que hoy en día se recuerdan. La adaptación de la novela de William Peter Blatty se inspira en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. La historia relata cómo Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana, además de ciertas actitudes que sonrojarían al mismísimo Christian Grey. Su madre, aterrorizada tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir, que se trata de una posesión diabólica, decide practicar un exorcismo. Número 3. El Conjuro. En los últimos años, un hombre revolotea las cabezas de todos los aficionados al género de terror. Se trata de James Wan, director malayo que sorprendió a propios y extraños con su ópera prima, Song. Tras este film, que en la actualidad cuenta con más de 5 secuelas, el director siguió explorando el funcionamiento de las pesadillas a través de grandes films como Dead Silence o Insidious. Sin embargo, su mejor obra hasta la fecha, encumbrada por crítica y público, llegaría en 2013 con El Conjuro. El film, conocido en España como Expediente Warren, está basado en hechos reales y narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los años 70. Tras diferentes sucesos paranormales, Ed y Lorraine Warren investigan de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, acuden a la llamada de la aterrorizada familia por la presencia en su granja de un ser maligno. La cinta recoge los elementos más clásicos del cine de terror y los mezcla con gran acierto con una puesta en escena donde el auténtico terror parece en lo que no se ve. Sombras, huecos oscuros, largos pasillos, elementos usados a la perfección hasta llegar a un clímax que, si bien pierde algo de fuerza con el resto del metraje, se resuelve de manera algo diferente a los estándares del género. Número 2. El Conjuro, parte 2. Ed y Lorraine Warren han sido requeridos para solucionar un nuevo caso paranormal. Uno donde Lorraine deberá transportarse a otro plano astral buscando descubrir los motivos de los asesinatos de la mítica casa de Amityville. En esa búsqueda se enfrenta a una nueva y poderosa entidad que toma forma de una monja, quien le lanza una terrible profecía. Después de esto, Lorraine decide retirarse, incapaz de seguir combatiendo más caos. Pero pronto sus servicios serán requeridos, cuando el municipio londinense de Enfield, Inglaterra, la familia Hodgson sea amenazada por Janet Hodgson.
una niña de 11 años que se enfrenta a una terrible entidad en la figura de un hombre de 72 años. A pesar de las advertencias, de las visiones y de la probabilidad de que todo se trate de un elaborado engaño, el matrimonio Warren deberá prepararse para enfrentar su caso más peligroso. El Conjuro 2 está inspirada en el famoso caso real sobre el poltergeist de Enfield. Número 1. Pesadilla en Elm Street o Pesadilla en Calle del Infierno. Bien podríamos haber incluido en esta lista de las mejores películas de terror o de miedo de la historia otras sagas igual de terroríficas como Halloween, pero Pesadilla en Elm Street presenta a uno de los villanos más carismáticos del cine de terror que inclina brutalmente, o nunca mejor dicho, la balanza a su favor: el famosísimo Freddy Krueger. La historia se recrea en varios jóvenes de una pequeña localidad. Tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por ese ser que resulta ser Freddy Krueger, un psicópata al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace varios años tras descubrir que había asesinado a varios niños. El hecho de que Krueger trabaje en aquel lugar donde más desprotegido estamos, en los sueños, no hace más que incrementar el terror provocado por este personaje, que cuenta con nada más y nada menos que con 9 películas a sus espaldas. Sabemos que hay grandiosas películas del género de terror que vale la pena ver, pero por ahora ese es el top 10 de Top Up de Top. Si quieres seguir viendo más contenido sobre tops de diferentes temas, suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima, y esto fue Top Up de Top.